Hola y bienvenido a otro Listening Practice o a otro Escucha Español. Yo soy Andrea, soy mexicana y soy maestra de español. Y en estos Escucha Español yo siempre intento hablar a la velocidad a la que siempre hablo e intento no cambiar ninguna palabra que yo no usaría o usaría en una conversación en español con una amiga, con mi mamá, con mi hermana, etc. Entonces, en este Escucha Español vamos a hablar sobre las etapas por las que pasamos cuando estamos aprendiendo un idioma. Y es que aprender un idioma como adulto es un dolor de cabeza, de verdad. También tengo aquí escritas otras cosas de las que quiero hablar, pero voy a intentar relacionarlo todo en el mismo tema. Entonces, como tú sabes, o como ustedes ya saben, en otros videos les he dicho que mi esposo es americano y que yo soy mexicana. Entonces, nuestra relación empezó hablando en inglés y seguimos hablando en inglés, aunque pues yo hablo español y él también puede hablar español. Nosotros seguimos eligiendo usar el inglés como nuestro idioma para comunicarnos. Pero eso no significa que yo desde siempre haya sabido hablar inglés, ¿verdad? Yo tuve un proceso de aprendizaje y sigo teniendo este proceso de aprendizaje porque pienso que nunca terminamos de aprender un idioma. Entonces, yo me dediqué, me frustré, me enfrenté a aprender el idioma porque yo creo que llegué a un momento en el que me obsesioné, en el que yo literalmente tenía momentos en los que lloraba porque decía, no es posible que yo ya sé, ay, los pichones, no es posible que yo ya sé todo esto, ya sé todas las reglas de gramática, puedo hacer los ejercicios, puedo responder los exámenes, entiendo todas las conversaciones, pero cuando yo quiero hablar, no puedo. O sea, no me salen las palabras o digo algo que no quería decir o digo algo chueco y eso para mí era súper frustrante porque al mismo tiempo yo sentía que podía comunicarme, pero no podía expresar nada, no podía sacar parte de mi personalidad. Y a lo mejor alguna de estas cosas que yo te estoy diciendo tú las puedes ver reflejadas en ti mismo. Y yo lo veo con mis alumnos constantemente. Muchos de mis alumnos llegan y me dicen, Andrea, es que quiero dejar de traducir en mi cabeza, o cuando yo quiero hablar no puedo, o cuando yo quiero hablar siento que hablo muy tonto, siento que sueno muy estúpido. O también hay personas que me dicen, es que como ellos pueden hablar inglés y español, yo no quiero hablar en español porque me da pena. Entonces, si tú te identificas con alguna de estas cosas, no te preocupes, no eres el único y siento decirte que no va a ser la única vez que te vas a sentir así. En todo el proceso de aprender un idioma, por todos los niveles, por todas las etapas por las que pasamos cuando estamos aprendiendo un idioma, incluso cuando tú piensas que ya sabes hablar un idioma, te vas a enfrentar a este momento. Por ejemplo, ahora mismo yo siento que mi inglés está bien. Puedo hablar con las personas que conozco, puedo hablar con la familia de mi esposo, puedo hablar con mi esposo, podemos hablar de diferentes temas, puedo ver películas, puedo ver documentales. Apenas vi un documental de la Segunda Guerra Mundial y era muy difícil, le tuve que poner subtítulos en español de preferencia porque, pero también hubo un momento en el que ya no había subtítulos en español y solamente había subtítulos en inglés y estaba bien. Entonces, digamos que estoy en un momento cómodo con mi inglés. Puedo dar mis clases, puedo hablar con mis estudiantes, puedo hablar con mi familia, con mi esposo, etcétera. Pero sí me doy cuenta, por ejemplo, cuando estoy haciendo una videollamada con los papás de mi esposo y con mi esposo, la conversación obviamente es en inglés y es en un inglés muy fluido porque pues ellos son nativos. Y yo me he encontrado recientemente como que dudando de cuándo participar en la conversación y cuándo no. Como que quiero cachar el momento perfecto para poder insertar un chiste, un comentario, una observación, cualquier cosa. Y eso no me está gustando. Ahora, ¿qué estoy haciendo para mejorar esto? Estoy leyendo en inglés y por leer tengo un video en el que les hablé sobre cómo empecé a leer en inglés y cómo pueden empezar a leer en español.
La verdad es que yo no, yo subrayo, sí subrayo las palabras que no conozco y yo leo en la Kindle. Entonces, en la Kindle tú puedes ver el diccionario, el significado. No veo la traducción, veo el diccionario y entonces yo deduzco, ok, esto significa esto y en este contexto se aplica así. No significa que yo voy a recordar esta palabra por siempre, porque no tengo una memoria increíble, extraordinaria, pero sí significa que puedo entender el contexto en el que fue usada esta palabra y después, si yo la escucho en una conversación, si la veo en un video, si la veo en un libro, si la veo en algún lugar, yo voy a recordar, voy a saber de qué se trata y no voy a decir qué es esto. O sea, mi inconsciente yo sé que lo va a recordar porque recuerdo el contexto. Entonces, no te preocupes, mi consejo. Si a ti te funciona, haz lo que te funcione, hermana. Pero mi consejo es no te obsesiones por recordar todas las palabras que no conoces cuando estás leyendo un libro. Enfócate en entender el contexto y eso ayuda muchísimo, muchísimo más para el futuro y para sentirte más en confianza, para no caer en este círculo vicioso caótico de decir, ¿por qué no recuerdo todas las palabras que debería yo de recordar? O sea, no, tenemos que ser realistas, tenemos que ser realistas. Ahora, cuando tú alcanzas cierto nivel en algún idioma, por ejemplo, yo con el inglés, alcanzo cierto nivel en el que me siento cómoda, puedo expresarme, puedo decir, puedo opinar, lo que sea, pero no te puedes quedar con esto, o sea, no puedes como que conformarte, no puedes quedarte estancada en este momento porque es muy contraproducente. El idioma sube y baja, es como una montaña rusa. Entonces, siempre hay que estar buscando cosas. Ahora, yo me di cuenta que cosas que yo dejé de hacer, dejé de leer, por eso retomé la lectura, dejé de escuchar podcast. Entonces, escucho podcast, sí, no siempre. La verdad es que yo no escucho muchos podcasts en general, en español, no escucho mucho podcast, pero sí busco, por ejemplo, el otro día en el gimnasio estaba escuchando un podcast de una chica que habla sobre cómo hacer tu negocio en las redes sociales. Por ejemplo, ustedes saben, yo tengo una comunidad en School y prácticamente pues las clases, la comunidad en School, eso es de lo que vivo, entonces ese es un negocio. Entonces yo quiero aprender cómo mejorar, entonces escucho contenido que puedo usar de las dos formas. Me ayuda a mejorar mi negocio y me ayuda a mejorar mi inglés al mismo tiempo. Por ejemplo, también me interesan los podcasts de finanzas porque yo no sé nada de finanzas y creo que todos deberíamos de saber lo mínimo de finanzas. Entonces, por ejemplo, en lugar de escuchar un podcast de finanzas en español, voy a escuchar un podcast de finanzas en inglés. Aunque, por ejemplo, esto sí lo hice, empecé a escuchar un podcast de finanzas en inglés, pero hablan sobre las finanzas en Estados Unidos. Y mi dinero está en México, entonces como que no ha aplicado mucho y por eso lo dejé. Pero bueno, estas son las dos cosas que yo creo que me ayudan a mí a no quedarme estancada en el inglés, porque estoy hablando de escuchar y leer. Ahora, cuando tú recibes información, tú recibes y recibes y recibes y recibes. Cuando tú estás aprendiendo un idioma, somos una esponja, nos volvemos una esponja. Entonces, tú absorbes y tú no puedes exprimir, tú no puedes sacar líquido que no has absorbido. Tú no puedes llegar a conclusiones, tú no puedes llegar a ideas, tú no puedes llegar a expresiones, a palabras, vocabulario, formas de como que embonar la composición de las historias, de las palabras, de tus ideas, si nunca lo has escuchado o si nunca lo has leído. Ahora, esto no significa que estás copiando algo, significa que estás recibiendo la información de cierta forma y tu cerebro dice, ok, entonces las ideas que yo tenía flotando las puedo acomodar así. Y entonces tú puedes empezar a expresar mucho más profundamente que si solo
como que sigues estancado con gramática y con hablar y no recibir y recibir y recibir más español, en tu caso, en mi caso, inglés. Entonces te voy a compartir mi plan para mejorar mi inglés en lo que queda del año. Y te voy a decir cómo lo voy a medir. Y tú puedes copiar lo que yo voy a hacer. Hace algunos años yo escribía un diario, literal, y lo escribía en español, después cambié a inglés, después escribía a veces en español, a veces en inglés, y creo que lo voy a volver a hacer y te voy a decir por qué. Ya no lo hago, pero lo quiero volver a hacer. A veces yo regreso a leerlo y veo cómo escribía en inglés. Lo mismo me pasa, por ejemplo, cuando mi esposo me enseña las cartas de amor que yo le hacía antes y veo mi gramática en inglés y digo, ¿qué es esto? Pero todo eso ayuda. Entonces, esta es una forma en la que tú puedes ver tu progreso y ver qué tanto mejoraste, qué cambió, qué no ha cambiado, qué suena raro. ¿Y por qué es mejor hacerlo en una libreta y no en la computadora? También tuve una temporada en la que empezaba a hacer o a escribir un diario en inglés en la computadora, pero jamás sentí que conectara tanto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás escribiendo, cuando tú quieres escribir un diario en la computadora o en un papel, cuando escribes en la computadora, número uno, tienes un autocorrector. Puede o puede no estar encendido. A lo mejor y dices, Andrea, yo no tengo el autocorrector automático, no aplica para mí. Ok, pero tú escribes mucho más rápido de lo que tu cerebro puede procesar. Entonces, no sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado, que estoy escribiendo, me emociona tanto lo que estoy escribiendo que quiero escribir más rápido, pero no puedes, porque tu cerebro sigue procesando. Entonces, cuando tú escribes en papel, lo procesas muchísimo más, tiene muchísima más intención porque sí tienes que ponerle más energía, mucha más energía que si escribieras en la compu, pero creo que vale la pena. Entonces, esa es la forma en la que voy a seguir mi progreso en la gramática. Esta es otra cosa que yo también empecé a hacer y luego lo dejé de hacer y lo hago como que a veces sí, a veces no, pero es que a veces yo quiero decir algo y lo digo mal o lo digo raro y escribo la frase, porque cuando tú piensas, pero ¿qué es lo que suena raro? Como que nunca vas a llegar a qué es lo que suena raro. Tú escribe toda la frase que suena rara y después ves, pero hay que escribirla porque si no, se te va a olvidar. Otra cosa que también está en mis planes es ver videos de cosas que me interesan, temas que me interesen. No cosas que se vean lindas, sino cosas que me ayuden a aprender. Entonces, normalmente a mí me gusta aprender el inglés cuando también estoy aprendiendo sobre un tema que me interesa. Por ejemplo, los idiomas, por ejemplo, de historia, por ejemplo, de civilizaciones antiguas. Entonces, todos esos temas que a mí me llegan a interesar, los busco, pero ahora en inglés, ya no los busco en español. Y a veces busco la traducción, a veces no. Y últimamente he intentado, cuando estoy investigando sobre los temas que me interesan, buscar artículos cortos, porque me he topado con artículos de 20 páginas. No voy a leer 20 páginas de un artículo sobre las civilizaciones antiguas, pero sí voy a leer 1 o 2 páginas de un artículo de las civilizaciones antiguas en inglés para decir, ok, voy a practicar. Este momento tiene un nombre, esta etapa tiene un nombre y se llama Intermediate Plateau o meseta intermedia en español. Prácticamente es este dibujo que te estoy mostrando aquí. Entonces, ¿qué significa? Entonces, cuando empiezas a aprender un idioma, al inicio es muy emocionante, todo es nuevo, hay mucho vocabulario y prácticamente todo se trata de memorizar. Memorizar, memorizar, memorizar. Y prácticamente pasas de 0 a 100 palabras en 1 o 2 meses. Entonces, eso es muy emocionante, muy motivador, hace que tú quieras seguir aprendiendo. Y en este momento en donde tú empiezas de 0 a 100, 200 palabras, yo recomiendo no meter
mucha gramática, porque la gramática puede ser abrumadora y ahorita vamos a ver cuándo sí empezar a usar la gramática. Entonces, palabras nuevas, nuevo vocabulario, empiezas a recordar, todo es emocionante, descargas aplicaciones, empiezas a hacer vocabulario. Es el momento perfecto para también empezar a ver videos de escucha español, inglés, francés, el idioma que estés aprendiendo, lento. Entonces puedes ver visualmente si alguien habla sobre el cabello, los ojos, como que puedes hacer más clic con el vocabulario que estás aprendiendo. Ideal, muy emocionante y muy motivador. Y después llegas a la meseta, que es esta etapa plana en donde tu cerebro ya sabe estas 100, 200, 300 palabras, estas 1000 palabras nuevas que tú ya conoces, ya las sabe y ya sabes que no sabes muchas cosas. Sabes que te falta muchísimo por aprender y eso se vuelve muy abrumador. Y esto ocurre principalmente en los niveles intermedios porque tu cerebro, volvemos a lo que estábamos hablando de la libreta, tu cerebro tiene que tener el tiempo para procesar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo puedes ayudarle a tu cerebro a procesar la información muchísimo más fácil, muchísimo más rápido, muchísimo mejor? Practicando. Practicando, ¿cómo? Hablando contigo misma, hablando en un video, hablando en un grupo de conversación, hablando en una clase, pero hablando. Y escribiendo todos esos momentos en los que tú sientes que suenas raro, escribes la frase para identificar tus errores. ¿Y cómo vas a arreglar estos errores que tienes de gramática, de estructura, con la gramática? Entonces, en este momento, en esta meseta intermedia, es el momento perfecto. Es en donde el 80% de tu práctica se tiene que volver práctica. 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 Hablar, escuchar, ver videos, leer, todo lo que en verdad, todos los momentos o todas las oportunidades en las que en verdad estés consumiendo, utilizando el idioma que estás aprendiendo. Y el resto, el 20%, prácticamente va a estar enfocado a arreglar los problemas, los errores que tú tienes, a resolver dudas que tú tengas. Pero todas estas dudas, todos estos errores, ¿cómo los vamos a identificar? Los vamos a identificar por todas esas veces que tú dijiste o pensaste algo y sonó raro, tú dijiste esto no está checando y lo escribiste. Aquí vamos a ver qué es lo que no está funcionando. Otra cosa que es súper importante en esta meseta intermedia es desaprender, o sea, olvidarte de tu idioma nativo. Y esto de desaprender, en tu caso, pues pienso que tu idioma nativo es el inglés, en mi caso es el español. Prácticamente es separar, porque cuando estamos iniciando, cuando estamos en este momento en donde estás memorizando palabras, empiezas a memorizar justo por tu idioma natal, con tu idioma natal. Entonces tú dices, por ejemplo, verde, green, blue, azul. Entonces, los dos idiomas van a ir de la mano. Y eso hace que tú tengas mucha más seguridad. Pero cuando llegas al nivel intermedio, las cosas empiezan a ponerse un poco diferentes y tienes que empezar a confiar en lo que ya sabes del español, en este caso, y desaprender, o sea, separar. Verde, verde, green en inglés, pero verde es verde, azul es azul. Como que tienes que ponerlos en casas diferentes. En una casa está el español y en otra casa es el inglés. ¿Qué pasa si tú no haces esta separación? Lo único que va a pasar es que siempre vas a traducir y esta frustración la vas a venir arrastrando por mucho más tiempo. Y tú me vas a decir, ay Andrea, ¿cómo puedo desaprender mi idioma? Jamás lo vas a desaprender. O sea, esto de desaprender es un decir. ¿Cómo lo puedes desaprender? Escuchando muchísimo del idioma que estás aprendiendo, en este caso español, y hablando contigo misma, hablando en un video, con amigos, en un grupo, en una clase, en donde tú quieras, pero hablando y escuchando. ¿Por qué? Porque ya dijimos que tú no puedes decir algo o hablar en una estructura que nunca has escuchado. Y en este caso, la lectura, por ejemplo, sí complementa,
sí ayuda a esta meseta del nivel intermedio, pero no tanto, porque la lectura te va a nutrir y va a hacer que tú sigas entendiendo mucho más de lo que puedes decir. Son habilidades diferentes, por eso escuchar y hablar van muy relacionados y escribir y leer están muy relacionados. Entonces, escribir y leer es más como para la parte gramática y escuchar y hablar para la parte práctica, para la parte de la comunicación, literalmente. ¿Cómo saber si realmente estás progresando o si de verdad estás estancado? Si tú estás teniendo esta pregunta, es porque estás progresando. Y una forma de medir el progreso es grabarte, es escribir en un diario y ver tu gramática, es simplemente decir, ok, ¿cómo hablaba yo hace 6 meses? ¿Qué podía decir o qué no podía decir que hoy ya puedo expresar? Entonces, creo que un tiempo decente para voltear a ver tu progreso en los idiomas son 6 meses. Creo que 6 meses sí hacen bastante la diferencia, si es que has seguido constante con la práctica y todo esto del aprendizaje del idioma. Y por último, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué hacer? Ya te lo dije, pero lo voy a repetir. Escribir en un diario, a veces en tu idioma nativo, a veces en español. Escuchar mucho. A veces puedes hacer exámenes de escucha o de listening. A veces puede ser que nada más busques escuchar algo de un tema que te interese. Si necesitas apoyarte de cosas visuales como con un video, también es de muchísima ayuda. Y obviamente hablar y hablar y hablar y hablar. No necesariamente tienes que hablar con alguien, pero sí tienes que hablar en voz alta. Entonces, por eso yo siempre digo como que tienes que hablar contigo misma, tienes que hablar mientras te bañas, mientras lavas los platos, mientras doblas tu ropa. Tú hablas sobre el tema que más te esté picando el cerebro en ese momento. Y bueno, por último te quiero contar una historia porque a lo mejor y hace que te sientas mejor, quizá. Entonces, hace más o menos 3 años, mi esposo y yo fuimos a Canadá. Y pues fue mi primera vez en un país angloparlante y yo obviamente podía hablar en inglés con sus papás, con su familia, con sus amigos, con él. Y yo no tenía miedo. Yo decía, pues yo puedo ir a Canadá. Claro, yo puedo comunicarme con las personas en inglés porque es mi segundo idioma. Pues te cuento que fuimos a este partido de fútbol. Era un partido de soccer y era al aire libre, obviamente, la gente vendiendo cerveza, niños, adultos gritando, la porra. Y yo pues estaba bien, estaba cómoda, normal, pero pues la verdad es que Jake es muy caballeroso y él resuelve muchas de nuestras situaciones. Y en ese momento él me dijo, ¿por qué no compras cerveza tú? O sea, tú ve y compra la cerveza. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que yo no había hablado por mí misma en ningún momento en inglés, con ningún extraño que no me hubieran presentado. Y dije, ok, yo puedo. Y me acerqué con el hombre que estaba gritando en en las gradas en donde te sientas a ver un partido de fútbol, que están así, taca, 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 taca. Esas son gradas. Entonces yo voy caminando por las gradas hacia el hombre que está vendiendo la cerveza con un cosito así que va cargando con cervezas. Pues todos gritan en un partido de fútbol. Había niños comprándole palomitas, niños gritándole al señor de la cerveza, hombres gritándole al partido. Y el señor jamás escuchó mi excuse me, excuse me. Y lo único que yo sentí fue impotencia, frustración, me dio muchísima pena porque como que me di cuenta de que yo no tenía tanta seguridad en mí misma tal vez y empecé a llorar. Pero ese ciclo, como que ese periodo fue una de las temporadas más vulnerables que tuve con el idioma porque fue como, yo sé que sé mucho, pero ¿por qué no puedo sacar lo que yo sé? ¿Por qué no puedo expresar todo lo que yo pienso? ¿Por qué no puedo decir? ¿Por qué yo no puedo sacar mi personalidad? Y esa frustración pues se lleva
te lleva a tener estas emociones, ¿no? Y pues bueno, ya hablé mucho. Espero que esto te haya ayudado, espero que esto haya tenido sentido. Si te gustó el video, dale like, le ayuda mucho a mi canal. Y si tú quieres practicar tu español, recuerda que tengo una comunidad en School que se llama The Full Spanish Taco. Y en The Full Spanish Taco todos los martes, jueves y viernes tenemos una llamada en grupo. A veces somos 2 personas, a veces somos 5 personas, pero prácticamente hablamos de diferentes temas. A veces son temas más serios, a veces son temas más relajados. Y si tú quieres hablar de un tema en específico, también me lo puedes decir para que yo pueda preparar esta clase de conversación. Y pues nada, dime en los comentarios si tú alguna vez te has sentido así de frustrado como para llorar en un partido de fútbol comprando cerveza y qué es lo que te ha funcionado para mejorar tu idioma o tu español en este caso. Adiós.